49. Génesis 49, por favor, voy a leer de los versículos 22 al 27 solamente. Génesis 49, 22 al 27, y le voy a recordar que estamos ya en las últimas páginas del libro de Génesis, como usted lo sabe, pero también le estoy recordando que estamos en los últimos instantes de la vida de Israel, aquel llamado Jacob, aquel hombre tramposo, aquel hombre egoísta, aquel hombre mentiroso, engañador, que se disfrazó de su hermano. Su vida se está extinguiendo en este mundo cuando estamos en el capítulo 49 y ha dado bendiciones primero a los hijos de José, aparte, ¿verdad? Efraín y Manasés, y ahora al resto de sus hijos. Y cuando usted vea las palabras que están escritas aquí, los versículos 22 al 27, se va a dar cuenta que la bendición más grande ha estado reservada para este hombre José. Para su hijo, pues lo debemos decir, su hijo favorito, el primogénito de su esposa amada, su esposa Raquel. Un favoritismo que Jacob no supo controlar, que Jacob no supo llevar, que no supo guardarse, sino que a todas luces lo mostró ante sus otros hijos, y eso le llevó a José a ser un hombre no querido por sus hermanos, despreciado, diríamos en nuestros días, boleado por sus hermanos, ¿verdad? Un hombre que sufrió mucho pues el desprecio, la ira, e incluso hasta el grado de venderlo, de quererse deshacer de él, de preferir que se muriera. Lo echaron en una cisterna y para no matarlo, dijeron, pues mejor vamos a venderlo y así sacamos un dinerito, ¿verdad? Y no nada más nos ensuciamos las manos de a gratis. A este hombre es el que va a dar su bendición. Y luego en el versículo 27, al más pequeño de sus hijos, en el sentido de que fue el último en nacerle, Benjamín. Le voy a decir algo que yo no pensé que fuera a ser de esa forma, pero terminé decidiendo que sí. Hoy solo voy a hablar de José. Iba a decir, no, ya había dicho que íbamos a terminar hoy las bendiciones. Le voy a quedar a deber muchísimo si trato de irme sobre José y Benjamín. Es muchísimo. Usted tendría que ver la vida de Benjamín como tribu, tendría que ver sus descendientes. Cuando veamos eso, si el Señor nos da vida, usted va a decir, no, pues qué bueno que sí le paró, porque era un montón, nos hubiéramos salido a las 5 de la tarde ese día del servicio, entonces mejor nos concentramos en José y con eso. Pero vamos a leer también el versículo 27, dice así: rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asatearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Porque el Dios de tu Padre que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu escritura y te damos gracias porque podemos acercarnos a un Dios que es más grande de lo que imaginamos, de lo que pedimos o de lo que entendemos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y que tu Santo Espíritu sea nuestra guía y nuestra ayuda para vivir tu palabra y predicarla también. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Estamos en una escena solemne. Ya llevamos allí varias semanas. No creo que las bendiciones de Jacob hayan durado semanas, pero nosotros sí nos ha llevado semanas estudiarlas ellas. Usted ya se fijó que empezamos con Rubén, ¿verdad? Este fue la primera persona que menciona Jacob, es el primogénito de sus hijos, y a él le dedica allí pues algunas líneas que van desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Luego Simeón y Leví del versículo 5 hasta el versículo 7.
Luego, Judá tiene también pues una buena porción, los versículos 8 hasta el 12, eso nos llevó 2 semanas de considerarlo. Y luego de Zabulón está también allí Isaacar, está Dan, está Neftalí, está Gad, Aser, todo eso hasta el versículo 21, a todos ellos les menciona muy pocas palabras, pero fuera de Judá, José es aquel al que más le dice Jacob. Tal pareciera que la importancia de Judá lo llevó a decir muchas cosas. De allí vino nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Pero para hablar de José, pareciera que aquí sí da rienda suelta, Jacob. No solo como padre, no solo como profeta, sino aún como poeta, se suelta a hablar de su hijo. Sí, le amaba y le amaba profundamente, y es que además este José es el que mayor evidencia de carácter piadoso dio. Aquel jovencito orgulloso, presuntuoso, presumido ante sus hermanos, arrogante, que vemos en los primeros capítulos de su vida, ese ya no es José aquí. Y su padre Israel ha disfrutado de la bendición de tener un hijo como él. Mire, las bendiciones que están aquí mencionadas está resumido en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, y más bien podríamos decir, y de él el príncipe, o sea, de él viene el Mesías, vendrá el Mesías, los derechos de primogenitura pertenecían a José. Lo que usted tiene en la bendición a José, versículos 22 al 26, son sí la profecía, pero también es el testimonio del pasado. Sí habla acerca del futuro, pero también es testimonio de la vida de José. Es una gratitud a Dios por él. Es más, le voy a decir muy rápidamente, hace un momento mencioné que el título que le he asignado a esta predicación es más grande de lo que imaginas. El título no es más grande de lo que imaginas, sino que ese es el título, más grande de lo que imaginas. Y entonces quiero que vea esta gratitud, porque en estos versículos uno deja de ver a Israel, uno deja de ver a José y se enfoca en el Señor. Y le voy a decir por qué. Porque apenas en unos versículos, apenas en 2, para ser preciso, en el versículo 24 y en el versículo 25, vea cuántos nombres de Dios se encuentran. Dice en el 24, por las manos del poderoso de Jacob, 1, de ahí es el pastor, 2, la roca de Israel, 3, por el Dios de tu padre, 4, y por el todopoderoso que te bendice, 5 nombres de Dios encapsulados en estos versículos. Lo que pasa es que Jacob habla de la gran bendición que ha sido José para su padre, para su familia, para su nación que estaba en ciernes y para incluso la nación egipcia. Pero luego, después de hablar y dar gracias de cómo ha sido este hombre tal bendición, habla de dónde procede la fuerza y el poder, cuál es la fuente de la bendición, y habla de Dios. Por eso están allí esos versículos 24 y 25. Y luego también habla de cómo, en el versículo 26, cómo la bendición se extendería. Quiero que note algunos detalles y le estoy pintando primero el cuadro en grande para luego ir detallando, ¿ok? Le estoy dando una perspectiva grande primero y luego voy a hablar de los detalles. Allí cuando habla acerca de la rama fecunda, esta era una imagen muy clara para el tiempo de Jacob. Era como hablar de la rama de la vid, de donde salen los racimos de uvas, pero una rama que está tan llena de uvitas que se está doblando, está llena de fruto. Una rama que no está totalmente horizontal, sino que ya se empieza a inclinar. Su fruto es muchísimo. Sus vástagos se extienden sobre el muro, ahorita lo digo.
Los arqueros lo atacaron con furor, lo asatearon y lo hostigaron. Tiene que ver con el pasado de José. Pero hay algo más que yo quiero mostrarle al respecto. Fíjese, por ejemplo, que en Génesis 41:52 dice, y al segundo le puso el nombre de Efraín, está hablando de José, porque dijo, mi Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces pareciera que al hablar de José, también Jacob tiene en mente a sus hijos y dice, sí, Efraín es esa rama fecunda, por eso su nombre, es su rama fecunda. Además, sus vástagos se extienden sobre el muro, arqueros lo atacaron. La agilidad, ¿verdad?, que tendrían los hijos de Manasés, serían gente fuerte, sería gente además experimentada en batalla, como los de Efraín. Prosperidad y fuerza tendrían los hijos de estos hombres. Por ejemplo, Débora, Samuel, fueran provenientes de la tribu de Efraín, y Gedeón y Jefté eran procedentes de la tribu de Manasés, gente fuerte, gente de guerra, guerreros importantes, gente valiente. Hablaremos un poco más después, en otra ocasión de esto. Me voy a centrar en José, aunque parece allí la sombra de sus hijos de estar también detrás de estas palabras. Quiero que vea la gratitud de un padre, la bendición de Dios sobre José. Después veremos la fuente de esa bendición. Como dije, es Dios, pero vea la bendición que fue este hombre. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un manantial, como si hubiera una fuente de agua constante que esté regando la tierra, que esté regando una vid y por tanto está bien nutrida, sus ramas están fuertes, verdes, sus hojas son bonitas, grandes, amplias, como una plantita de uvas que está bien regada con agua pura, limpia, cristalina, que produce además muchísimo fruto, dice Jacob, así es José. He recibido de mi hijo más de lo que he recibido de cualquier otro. Bueno, lo que pasa es que el Señor le había bendecido, por supuesto, pero todo eso se hubiera acabado si su descendencia no tuviera forma de prosperar y de vivir. Recuerda que cuando llegaron a Egipto, estaban en tiempo de hambruna. Así que allí pudo acabar todo. Si no hubieran sido llevados por Dios a Egipto y José los hubiera cobijado, probablemente Jacob se hubiera quedado sin descendencia. Así que José tuvo, como mencionamos en su momento, un papel crucial en el plan de Dios. Él fue el instrumento para que la familia fuera rescatada. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Y dice, sus vástagos, sus racimos se extienden sobre el muro. Fíjese si no sacó aquí la lengua de poeta bajo la inspiración del Señor, Israel aquí. Le voy a decir algo al respecto de esto también. Note que está teniendo allí la bendición de dar revelación oral, revelación verbal. Las palabras que dijo eran palabras que más bien provenían del Señor. Pero este es un ejemplo hermoso cuando usted y yo leemos de que la escritura es inspirada allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, o en 2 de Pedro, porque toda la escritura fue inspirada por Dios, hombres inspirados hablaron, escribieron la palabra del Señor. Cuando usted y yo leemos eso, jamás deberíamos pensar que fue un dictado automático. Por supuesto, hay secciones en la Biblia que fueron un dictado, pero la inspiración divina nunca anuló la mente, la personalidad e incluso las emociones que al momento los escritores bíblicos tuvieron. Y entonces, aunque Israel estaba hablando aquí como profeta de parte de Dios, su emoción, su amor, su cariño, su aprecio y su gratitud hacia su hijo se notan y se desbordan. Él es una rama fecunda, una rama que está llena de fruto. Pero además de eso, el fruto no nada más fue para mí ni para sus hermanos y las familias de sus hermanos. Se extendió sobre el muro. ¿De qué está hablando Jacob? Está hablando que otra nación también se vio beneficiada, la nación egipcia. Como si Jacob
pensara en las fronteras de Egipto, como muros, dice, mi hijo ha sido tan fructífero, su vida ha sido tan buena y de tanta bendición que no ha sido bendecida solamente su casa, su familia, sino también otro país ha sido bendecido a través de él. Ahora, llegar allí no fue fácil. Vean lo que dice el versículo siguiente, el 23. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asatearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme. Espere, está hablando ahora como guerrero. Algo sabían estas gentes de pelear, ya hemos dicho, hay un recuento allí que no se nos menciona en la escritura de alguna ocasión en que Jacob tuvo que pelear literalmente, emprender una batalla, lo vimos anteriormente, aunque no está registrado, él hace referencia que en algún momento tuvo que pelear. Entonces él sabe de estas cosas, él sabe lo que es que vengan lanzas y flechas volando mientras tú estás concentrado en el enemigo, como un arquero que está disparando flechas una y otra vez, mientras que alrededor de él están volando las flechas del enemigo. Dice, así es José. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asatearon y lo hostigaron. Mire, es muy bonito que podemos recurrir a diferentes versiones de la palabra del Señor y le voy a decir por qué. Porque aquí quiero llevarle a la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 traduce de manera un poquito diferente este versículo, pero allí me inclino más a esa traducción, porque dice así el versículo 23 en Reina Valera 60, le causaron amargura, lo asatearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Ya vio? Le causaron amargura, lo amargaron, le hicieron la vida imposible. Los arqueros le asatearon, lo aborrecieron, lo despreciaron. ¿A qué se refiere Jacob? Mire, ya ha habido momentitos incómodos en esta reunión familiar, ¿verdad? En esta reunión solemne donde hay un profeta, ya ha habido momentitos incómodos. Como cuando le dijo a sus hermanos, pues él subió a mi lecho y ha de haber señalado a Rubén, ¿se acuerda? Y todos, oh, a lo mejor algunos de ellos ni se habían enterado, porque parece que les dice, es que él hizo esta infamia. Ya ha habido otros momentos cuando habló de Simeón y Leví, hombres crueles, violentos, de mal genio, cascarrabias diríamos. Ya hubo otro momentito, pues raro, ¿verdad? Se imagina a Judá, que era el que seguía de Simeón, Leví y Rubén. No, pues ahora va a sacarme mis trapitos al sol a mí, que me acosté con mi nuera y yo fui el del plan de vender a José. Y, ¿se imagina? Ha habido momentitos allí muy, muy raros. Cuando Jacob dice que los arqueros le amargaron la vida, lo asatearon, lo aborrecieron, ¿a quién cree que se está refiriendo? Exacto, a sus hermanos. Aquellos que no lo soportaban y que dice la escritura y no le podían hablar ya una palabra buena, todo eran insultos, todo era sobajarlo, todo era violencia contra José. Ahora la cosa no acabó allí, la cosa es que lo echaron en una cisterna, como ya hicimos el recuento, y dijeron, no, mejor no lo matemos, mejor vamos a sacarlo, sirve que no nos echamos la sangre en las manos y además sacamos un dinerito. Y lo vendieron a mercaderes y fue llevado como esclavo a Egipto. Y ya en Egipto, cuando las cosas empezaban a cambiar y era un buen siervo ahí en la casa de Potifar y tenía toda la confianza de este hombre, llega la señora de Potifar, inmoral, a quererlo seducir. José no se deja, así que lo termina calumniando. Más arqueros, más flechas volando por la cabeza y el cuerpo de José. Pero no quedó allí la cosa. Lo encarcelan y dos siervos del rey, él les interpreta sus sueños. Bueno, uno no duró mucho, ¿verdad? El panadero no duró mucho, pero el copero sí. Y en vez de dar una buena referencia y decirle, oiga, pues, patrón, allí hay un hombre bueno, mire que es fiel, está allí incluso a cargo de toda la cárcel,
Se olvida de él y se avienta 10 años allí encerrado. Todo esto era amargado el corazón de alguien. Claro, ¿cómo vuelves a confiar en las personas si tu propia familia te ha traicionado? ¿Cómo confías? ¿A quién le crees? Si se supone que los que te debían amar y proteger, porque además eras uno de los menores, te tomaron tanto odio que te echaron fuera de la casa. No les importó el dolor del padre, no les importó el terror que debió haber sentido José de qué va a pasarme ahora. ¿Se acuerdan el recuento que hicieron cuando José los confrontó y decían, ¿no nos gritaba con terror cuando lo echamos en la cisterna? José estaba muerto de miedo y a estos no les importó. Y luego haber sido llevado allá en la caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto y ahora llevaban el premio mayor porque llevaban un esclavo. Ahora imagínense el miedo y luego estar allí en una sociedad que no conocía el idioma, que no conocía las costumbres, una sociedad totalmente diferente y allí, además de todo, cuando por fin empieza a destacar, lo meten a la cárcel. Y cuando en la cárcel se ve la luz al final del túnel para poder salir, se olvidan de él. Traiciones, traiciones, traiciones toda su vida. ¿Cómo podría volver a confiar José en las personas? ¿Cómo podría mostrar misericordia cuando él había recibido odio, desprecio? ¿Cómo es que un hombre así resulta detrás de todo esto, después de todo esto, la gran bendición de la que habla el versículo 22? Bueno, dice el 24, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Recuerda lo que habla el Salmo 18. El Dios que me ciñe de poder y me ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en las alturas. ¿Has visto cómo trepan los ciervos algunos montes totalmente empinados, totalmente casi verticales? Y uno dice, ¿cómo es posible? Estos son hijos del hombre araña, ¿o qué? Porque ¿cómo pueden trepar así? Bueno, la Biblia dice, ya hemos visto a esos ciervos allí trepando. Tienen la agilidad y la firmeza en las alturas como las ciervas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. El salmista David decía, Dios es quien me ayuda a ser buen guerrero. Claro, porque David al hacer guerra estaba cumpliendo el juicio de Dios sobre algunas naciones y cumpliendo los propósitos divinos, es otra cosa. Pero en el mismo caso está José. ¿De dónde provenía la fuerza para haber resistido en todas esas situaciones? ¿Cómo es que no se tiró a la amargura? ¿Cómo es que no se tiró al odio, a la venganza? ¿Cómo es que no se convirtió en una persona despreciable, un déspota? Y más cuando ahora tenía todo el poder que le había depositado Faraón, al grado de ser el que mandaba. El pelos tiesos, el machucapapas, o como usted le quiera decir. Faraón era allí, pues era la carita, ¿verdad? Él ponía la cara, pero el que llevaba el show era José. ¿Cómo es posible que ahora con tanto poder no lo utilice de forma destructiva? Ah, bueno, porque dice también el versículo 24, por las manos del Todopoderoso de Jacob. Escuche, la fortaleza de José procedía de las manos del poderoso de Jacob. Este es el primero de 5 títulos que Israel menciona de Dios, nombres de Dios, el poderoso de Jacob. El mismo Salmo 18 que leí hace un momento inicia diciendo, te amo, Señor, fortaleza mía, te amo. Oh, qué bonita la expresión, ¿no cree? Decirle durante el día al Señor muchas veces, te amo, te amo. Bueno, el poderoso de Jacob se menciona en Isaías 60:16, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Entonces sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Allá cuando se hablan de las bendiciones al pueblo, se hace referencia también al poderoso de Jacob, y por ende se hace referencia a esta ocasión en que Israel, Jacob le llamó, él es el poderoso,
no un poderoso, el único poderoso. Bueno, Jacob no estaba impresionado consigo mismo al ver hacia atrás su vida, en su lecho de muerte, porque si usted recuerda en los siguientes versículos, del 28 al 33, se narran los últimos instantes de su vida, y en el versículo 33 dice que se recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido a su pueblo. Jacob le está diciendo a José, Dios es más grande de lo que te imaginas. La única razón por la que José ha sido tanta bendición y no ha sucumbido ante la amargura y al odio y a la venganza es porque Dios es poderoso, es el poderoso de Jacob. ¿Y qué testimonio? Imagínese llegar ancianito y tener allá sus hijos y quizás sus nietos y decirles el poderoso de Santiago. Por poner mi nombre, propóngaselo usted, el propio. Él se ha mostrado poderoso para conmigo. Donde yo estoy, no tengo manera de estar. Ni física, ni espiritual, ni materialmente yo podría tener lo que hoy gozo si no fuera por el Señor. Sea poco, sea mucho. Porque en realidad ni siquiera merecemos nada del Señor. Así que tampoco es de que si llegamos ricos, digamos estas palabras, allá la muerte. No, pues llegue como llegue. Si llegamos cuando lleguemos, el Señor siempre se habrá mostrado poderoso. Jacob podía personalizar y decir, Él es el poderoso de Jacob. Jacob, dicho sea de paso, hermanos, era muy débil. Era timorato, ¿se acuerda? Se escondía atrás de las faldas de su mamá. Lo vimos en su juventud. Además, este era un hombre que era tramposo, era embustero, era un hombre que constantemente ante cada nueva situación difícil en su vida titubeaba y dudaba de Dios y andaba diciéndole al Señor, pues ayúdame o dime cómo va a ser la cosa. ¿A poco no es una gran noticia para usted y para mí? Que Dios no desechó a Jacob. Hay hermanos y personas que constantemente ante cada nuevo reto en la vida, cada dificultad, regresan otra vez y quizá cuando ven a Jacob terminar sus días dicen, vaya, entonces el Señor puede estar conmigo también hasta el fin de mi vida. ¿No es una gran noticia? Creo que sí. Creo que sí. Leer el poderoso de Jacob. Porque mire, hay una cosa interesante. Él dice Jacob. Yo he dicho Israel. Él se llama a sí mismo Jacob. Se acuerda de cómo era. Se acuerda de la vida anterior, de cuando, antes de Peniel, de que el Señor le nombrara a Israel. Él se acuerda de esas cosas. Y dice, pero así Dios ha sido poderoso. Y así ha sido poderoso con mi hijo José. Si no está amargado, si no es un vengativo, si no es un déspota, es solo porque las manos del poderoso de Jacob han sido sobre él. Y le da otro título al Señor. Dice, el pastor, porque la siguiente frase es, de allí es el pastor, la roca de Israel. Ese otro título que Jacob menciona aquí, déjeme decirlo, es la primera vez que se le llama a Dios pastor en toda la Biblia. Usted sabe que Génesis es el libro de los inicios y es entonces la primera de muchas cosas, ¿verdad? El libro de los inicios nos menciona la primera vez también que a Dios se le llama pastor. Y por supuesto que esta imagen él la tenía muy vívida en su mente. Él era un pastor. Así prosperó en la tierra de Labán su tío, como pastor. Jacob sabía cuál era el trabajo de un pastor, sabía cuál era la necesidad de las ovejas de un pastor. Y Dios había sido un pastor para José. Mientras que había sido aborrecido por su familia, mientras que había sido despreciado por sus hermanos, mientras que había sido traicionado una y otra vez durante su vida, el único que había estado allí junto a él todo el tiempo había sido Dios. Dios es más grande de lo que imaginas. Más grande de lo que imaginas. Hace cosas tras bambalinas que nosotros ni siquiera percibimos ni notamos a veces y es así porque muchas cosas las damos por hecho. Damos por hecho que
que habrá un techo sobre nuestra cabeza mañana, que habrá algo de comer en nuestra mesa y dejamos de ver que Él es el pastor, que da, que sostiene, que sustenta, que cuida. Porque déjeme decirle algo, las ovejas, y Jacob lo sabía bien porque era pastor, las ovejas son animalitos indefensos. No tienen ni colmillos, así que si le sale un colmillo en la barbacoa, pues ya sabe que no era oveja, no era borrego. Las ovejas además son animales que se desorientan fácilmente, no saben regresar. Mire, no lo haga, yo creo que es un acto de crueldad, pero hay gente que se lleva a sus perritos y los va a tirar por quién sabe dónde, y el perrito a los días, pero el perrito llega. Las ovejas no. La oveja que se sale del rebaño ya se fue y no va a saber regresar. Además, sabe un detalle interesante, el pastor Montgomery Boyce menciona esto. Las ovejas, además, no regresan el afecto. Aunque se les cuide fiel y tiernamente, no regresan el afecto. Qué interesante, ¿no cree? Mire usted, hasta el gato, pues. Y mire que el gato es el gato. El gato es el dueño de su casa, por si no se había enterado. Ya le dije, ¿verdad? Ellos son así. Hasta el gato de vez en cuando llega y se te acaricia y se soba. No sé si lo haga por su propio interés para quitarse la comezón, pero uno siente bonito y dice, ay, mira qué bonito, cuánto me quiere. Al menos hasta ellos hacen eso. Las ovejas no hacen nada de eso. Oiga, espéreme tantito. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hombre, pues con razón se nos tiene que ordenar, amarás al Señor tu Dios. Porque no solamente somos indefensos ante la vida, estamos a merced de muchas cosas, solo es por la protección y provisión del Señor que somos llevados adelante. No solo nos desorientamos y no sabemos volver y no sabíamos volver al pastor de las ovejas, sino que a veces también somos igual de ingratos que las ovejas. Jacob sabía esto. Él era pastor y llama a Dios el pastor. Sus manos de José fueron sostenidas. Ha sido tal bendición por el poderoso de Jacob. Ha sido tal bendición por el pastor, porque tiene un pastor y su pastor es Dios. Y además le llamó la roca. La roca, ese sí usted lo encuentra en también muchos otros textos, ¿verdad? Que al Señor se le llama la roca. Así exclamó Moisés en Deuteronomio 32:4, la roca. Algunas versiones dicen, Él es la roca, para que quede clarito, pero se entiende allí en el contexto que está hablando de Dios y dice, la roca. Hay un actor que así se hace llamar, pero no piensen en eso ahorita. La roca es el Señor, la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Y aquí está la explicación de qué es la roca. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Mire, en nuestros días se remueven montes para hacer pasar carreteras. Se les abren túneles, ¿verdad? Y ahí pasan los autobuses, los carros, túneles gigantes. Hemos visto, quizá usted tenga la misma curiosidad que tengo yo para ir y ver algunos documentales de cómo se trazan carreteras y demás, y meten unas excavadoras gigantescas. Es como un taladro totote, ¿verdad? Del tamaño de los carriles que va a tener el túnel, y ahí van por debajo de los montes. Pero en este tiempo no, las rocas no se movían. No estoy hablando de las roquitas, piedritas, estoy hablando de los pedruscones que luego vemos en los paisajes en todo el mundo. Esa roca que en el tiempo de ellos era inamovible, fiel. Una roca que no iba a cambiar de lugar. Lo que Dios había prometido a José, se lo había cumplido. Le iba a dar un lugar exaltado, aunque desde su infancia vivió humillado, hasta que Dios lo quiso exaltar. Siguiendo aquí el principio bíblico de que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
José en algún momento de su vida se tuvo que humillar ante el Señor y decir, pues soy un arrogante, Señor, pero mira dónde fui a parar. Y entonces el Señor lo pudo, con un corazón ya moldeable, humilde, hacer lo que él quería hacer de José, el instrumento que había planeado y que le había mostrado en sus sueños que sería. Él, el Señor es la roca, Él es la piedra. Y Jacob lo sabe. Si alguien sostuvo a José, si alguien lo hizo productivo, si alguien lo hizo, la bendición que hoy es para nosotros y para los egipcios es el poderoso de Jacob, el pastor y la roca de Israel. Es curioso que aquí sí se llama Israel. Es curioso que aquí sí se llama Israel. Porque ahora que es Israel, él ha comprobado la fidelidad de Dios. ¿Se fija qué bonito? El poderoso de Jacob, pero la roca de Israel. Porque ahora que ya es Israel, y ahora que ve esta nación que sigue creciendo como le fue prometido a su padre Isaac y a su abuelo Abraham, dice, sí es cierto, Dios es fiel, lo estoy viendo, aquí están los que van a ser los pilares de esta nación que él prometió. Versículo 25. Yo le dije, aunque estaba hablando con inspiración verbal, aunque estaba hablando palabra directa de Dios en ese momento, en el versículo 25 vuelve a aflorar la personalidad y las emociones, lo cual es correcto. Dios echó mano de todo eso para plasmar su palabra. Por el Dios de tu Padre que te ayuda. Si José fue ese arquero, metafóricamente hablando, ¿verdad? Porque no fue un guerrero, más bien fue un político, fue un líder nacional. Fue el Gatel de los egipcios, pues, para que lo... Bueno, fue un chistecito, si no le cae bien, ya es otra cosa. Bueno, pero fue allí líder, ¿verdad? En momento de crisis. Si José se mantuvo firme disparando flechas, aunque le volaban las flechas por todos lados, fue por el Dios de tu Padre que te ayuda. Qué bonita expresión, ¿no cree? Que el Señor nos bendiga con poder decir eso. Él es mi Dios. No me imagino la escena, ¿verdad? Decirle, en mi caso, decirle a Esli, Él es el Dios de tu Padre, Jehová es el Dios de tu Padre, Jesús es el Dios de tu Padre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, habla de una relación muy personal, muy íntima de Jacob, de Israel, con Dios. Él es mi Dios. Él es mi Dios. Mire, he estado repasando algunas cosas, ¿verdad?, del libro de Génesis, pues obviamente para esta predicación y para algunos otros compromisos, y recordaba esa ocasión que ya mencioné, ya en Peniel, cuando dice allí que Jacob luchó con el Señor, pero esa lucha más bien era un necesito que me bendigas y que me bendigas ahora hasta que se rindió. ¿El Señor? No, hasta que se rindió Jacob, porque el resto de la escritura habla de que eso fue un ruego. No te voy a soltar como si se le hubiera tirado a un pie y no te me vas a ir hasta que me bendigas. Una relación tan personal que la noche anterior a encontrarse con su hermano Esaú, quien venía con hombres armados, tuvo que rogar al Señor, Señor, ya no puedo más. Una relación que se veía tangible, materializada, las oraciones contestadas, y este hombre podía ver la mano directa de Dios. Y le voy a decir algo que no es fácil decir, pero que es necesario decir, pero en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más cercano hemos percibido al Señor muchos de nosotros. Y no es que Él esté lejano, es que en esos momentos su presencia es todavía más clara en nuestra vida, en la paz, en el gozo, incluso la claridad de mente para tomar decisiones en momentos angustiosos. Jacob había vivido esto, por eso decía, Él es mi Dios, Él está conmigo, yo lo sé. Es el Dios de tu Padre. Y si tú has vivido eso, José, es por el Dios de tu Padre. Esta es una gran oración de gratitud a Dios por lo que ha hecho en la vida de José. Un hombre que a veces pasa un tanto desapercibido
Y está bien que así sea, porque estos versículos nos muestran que el protagonista siempre es Dios, pero que echa mano de instrumentos humanos para llevar a cabo y adelante sus propósitos. Este es el Dios de tu Padre. Jacob tenía una relación muy profunda con Dios. Esa expresión, ¿verdad? El Dios de tu Padre nos deja ver esta comunión tan estrecha. Y hay un título más, el quinto dice, y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Quiero decirle algo al respecto de estas palabras. Son de gran profundidad por dos razones. Primero, nos queda claro el título todopoderoso, ¿verdad? El que es omnipotente, el que no hay nada que él no pueda hacer si esto es de acuerdo a sus propósitos. O sea, ya sabe que no faltará quien diga, ay, pues allí dice que Dios no puede mentir, entonces Dios no está. No, de acuerdo a sus propósitos y a su naturaleza santa, no hay nada que Dios no pueda hacer. Por supuesto que él jamás va a pecar, él es santo, santo, santo. Pero sí hay aquí una relación importante entre todos estos términos, porque cuando habla de que Dios es el Todopoderoso, nosotros podemos relacionarlo con lo siguiente, cuando dice que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba. Él es quien controla los cielos, tanto el sol que es necesario para la vida y la lluvia que es necesaria también para la vida. Ese título todopoderoso, usted sabe, ¿verdad? Ahorita en el seminario Palabra de Gracia estoy dando panorama de Apocalipsis, ¿verdad? Junto con los temas de escatología correspondiente. Bueno, el título todopoderoso en el libro de Apocalipsis aparece una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él es el que controla la creación y en ese momento estará juzgando a las naciones en el Apocalipsis, echando mano también de la creación, de las cosas creadas o de las cosas que Él hará allí venir al momento. El Todopoderoso habla de todo su control sobre la creación y por eso dice con bendiciones de los cielos de arriba, tanto el sol como las lluvias, como la nube cargada de agua, ¿verdad? Esas nubes pesadotas, oscuras, que traen con ella lluvias, las dos son necesarias para la vida. Él es el Todopoderoso. Te bendice con bendiciones de arriba y luego dice bendiciones del abismo que está abajo. Bueno, pues si las bendiciones que vienen de arriba ya incluyen las lluvias y las lluvias forman arroyos, ríos, lagos, lagunas y mares, ¿a qué se refiere con las bendiciones del abismo? Con las bendiciones incluso de las corrientes subterráneas. No había tanto conocimiento de la hidrología como se tiene hoy, pero algo sabían. Entonces ya sabían que si se cavaban algunos pozos en cierto lugar encontrarían agua. Aquí en el campus Coapa, donde tienen su casa, ¿verdad? Nos han contado los vecinos ya de mucho tiempo atrás que aquí es una zona muy acuosa. Pues es que ya estamos aquí cerquitita de Xochimilco y de Cuemanco. Entonces dicen los vecinos que aquí si excavabas medio metro, un metro cuando mucho, la tierra empezaba a brotar agua hace algunos años. Ellos sabían este tipo de cosas y Jacob dice las bendiciones del abismo, bendiciones por encima y por abajo, por todos lados te ha rodeado el Señor de bendiciones. Mire qué expresión tan bonita. Yo le dije que Jacob estaba hablando como padre, como profeta, pero también como poeta. Y dice, José, Dios te ha bendecido tanto por todos lados, te ha rodeado de bendición. Él es el Todopoderoso, Él es quien controla la naturaleza. Y dice, bendiciones de los pechos y del seno materno. Aún con tu descendencia te ha bendecido el Señor, José. Pero aquí le va un testimonio que creo que ayuda a entender estos versículos o esta frase final, esta frase final del versículo 25. Los hijos son bendición del Señor
cuando Él los quiere dar. Y llegan solo si y cuando Él los quiere dar. Y ya sabe hacia dónde voy. Conoce el testimonio de mi esposa y mío. 7 años deseando tener hijos, totalmente cerrado el vientre, por decirlo de manera poética, ¿verdad? Sin poder tener hijos. Jacob sabía eso. Pero hay algo más, y aquí es donde yo le dije, este título tiene una doble connotación. Sí, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que controla la creación, incluso es el que da la vida, porque el hombre no la puede dar. Aunque es instrumento para traer nueva vida al mundo, el hombre no la puede dar, y de eso doy testimonio junto con mi esposa. Hay algo más, y hay un detallito aquí, y aquí voy a soltar una gotita de tecnicismo, como lo hago. Pues ahora estoy viendo que más seguido de lo que yo debería, creo, pero una gotita de tecnicismo. El término todopoderoso, traducido como todopoderoso, es el término Shaddai. El término Shaddai tiene allí el Shad. Shad, que habla de el vientre. Pero más que hablar solamente del vientre, habla del cuidado que nutre. Por eso se habla del sustento. Entonces, todopoderoso es en hebreo Shaddai. Pero Shad habla del vientre y de la nutrición más bien que recibe el bebé estando en el vientre materno. El término todopoderoso habla de constante nutrir del Señor la vida de las personas, la creación y en específico la vida del hombre. Les voy a decir algo que aprendí. Yo, hermanos, tengo que confesar, como ya le he dicho antes, ¿verdad? Y ya he confesado mis pecados ante los padres de la iglesia, ¿verdad? Que pues, yo no sabía muchas cosas de los bebés, entonces luego cuando me los llevaban allí para presentar y eso, pues disculpen si alguno lo agarré más como balón de fútbol americano que como bebé, o si llegué a visitar cuando pues, no estaban muy dispuestos todavía a recibir visitas. He aprendido muchas cosas, entonces ya soy más prudente como pastor en eso, pero déjeme decirle una cosa que aprendí en los cursos previos a que naciera mi hija. La alimentación del bebé en el seno materno es mucho más que simplemente comer. Allá va a comer el bebé. Según nos han enseñado allí, nos enseñaron más bien en ese curso, hay una comunicación entre las terminales de la boca, terminales nerviosas de la boca del bebé y el seno materno. Es más, nos dijeron, no lo vean como, ahí va a comer el bebé. Véanlo como un diálogo que están teniendo la madre y el hijo en ese momento, porque el cuerpo del bebé le está pidiendo a través de esos conductos y de los conductos del cuerpo materno, le está pidiendo los nutrientes, ahora sí que le está pasando la lista de la despensa. Necesito zinc, necesito hierro, necesito esto y esto. Y el cuerpo materno forma la leche materna con los compuestos que el bebé requiere. Nos daban allí algunos ejemplos asombrosos. Bueno, quién sabe cómo lo hayan visto nuestros compañeros del curso, pero nosotros, mi esposa y yo decíamos, Señor, qué grandeza la tuya de hacer esta comunión para que el cuerpo del bebé se forme y aún después, ya fuera del vientre, siga recibiendo lo que necesita. Ese tipo de cuidado, de ternura, de calidez, de nutrición, de estar al pendiente de lo que necesitas, es lo que implica también el término todopoderoso. Un Dios que está al pendiente, que da y cuida y nutre, aún cuando tú ni siquiera sepas pedir aquello que necesitas. El Espíritu de Dios intercede. ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Se fija la grandeza del Señor, se fija este título, el Todopoderoso. El Todopoderoso va más allá de un poder
inimaginable e infinito. El término todopoderoso habla que ese poder está nutriendo y supliendo todo lo necesario para la vida de aquellos a los que Dios ama. Es más grande de lo que te imaginas. Más grande de lo que imaginas. Y si el Señor es más grande de lo que imaginas, entonces puedes vivir con mucha paz y con mucha tranquilidad. Él es más grande. Él es el poderoso de Jacob, el que busca, a pesar de tus debilidades, a pesar de tu intermitencia. A veces te sientes muy fuerte en la fe, a veces te sientes muy débil. A veces eres muy obediente, a veces no eres tan obediente. Él es el pastor que va por la oveja descarriada. El pastor que además cuida, incluso si la oveja ni siquiera es agradecida. La roca de Israel, Él es fiel, no va a cambiar lo que dijo va a hacer. Él es el Dios que tiene una comunión personal, el Dios de tu Padre. El Dios que busca una comunión personal con nosotros. Y Él es el Todopoderoso, aquel cuyo poder infinito está al pendiente, como una madre cuidando, abrazando, poniendo en el regazo, apapachando. Es curioso, mi hija ha tenido unos ratitos en esta semana en la que acaba de comer y empieza a pedir a su mamita y su mamita le dice, ¿qué? ¿Tienes hambre? Y pues como mi hija ya, gracias a Dios, es mucho más interactiva, empieza a decir que no y dice, ¿quieres apapacho? Y dice, sí. Y todo lo que quiere es el apapacho de su mamá. Esta imagen del Todopoderoso, tan poderoso, pero que apapacha y que suple y que nutre con lo que se necesita. Con razón le dice en el versículo 26, las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. Sí, Dios le dio mucho a Abraham, pero tuvo 2 hijos. Sí, Dios, además de lo que Abraham le heredó a mi padre Isaac, le dio mucho más a Isaac. Le siguió acumulando riqueza, pero le dio nada más 2 hijos. A mí me dio todo lo que ellos acumularon y luego me dio más y me ha dado muchos hijos. Las bendiciones mis bendiciones han sobrepasado las bendiciones de tu padre, hablándole a José, su padre pues es Israel, el mismo, han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sobre ellas, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado entre tus hermanos. Han sobrepasado los collados eternos, se han derramado. No me cabe todas las bendiciones que Dios ha dado para acumularlas. No tengo cómo almacenarlas, se han derramado. Y ahora todas ellas van sobre ti. Sobre, dice, el cabezal consagrado de entre tus hermanos, sobre ti, José. Es una gratitud al Señor por el hombre que había usado. Pero déjeme simplemente decir lo siguiente. No vea al hombre. Lo que predomina aquí es el carácter de Dios. Es el carácter que puede hacer de nosotros instrumentos útiles. Es el carácter de Dios que está con nosotros siempre. Este es el Dios en el que creemos. Es un Dios más grande que lo imaginas. ¿O a poco no? ¿A poco pensabas así de Él antes de esto? ¿A poco nos sorprende que uno no agota de conocer más y más y más a este Dios que había utilizado a José y que puede utilizarte a ti? Y sabe una cosa que veo, hermano, algo que sí tengo que decirle es, pensamos en las tragedias en la vida de José, pero a lo mejor usted no ha sido vendido esclavo, no ha sido llevado a otro país como esclavo, no ha pisado la cárcel jamás, o tal vez sí, pero Dios puede hacer lo mismo con usted y conmigo. Y así como utilizó a Jacob y así como utilizó a José, puede utilizarnos a nosotros, porque no depende de nosotros, no depende de nuestras habilidades, depende de Dios. Él es quien sostiene las manos del arquero firmes.
El arquero no es el portero, el guerrero que utiliza un arco. Es el que sostiene las manos firmes. Él es el Dios que está allí, en las páginas de la Escritura, revelado, pero activo en toda su creación, cada día de nuestra vida. ¿Qué necesidad hay hoy? Le voy a decir una necesidad. Hay otra pandemia de la cual no se habla, y es la del miedo. Es natural sentir miedo, mas no quiere decir que debemos vivir aterrados y paralizados por él. Bueno, aquí está un Dios que sumerge el miedo en su carácter, que lo absorbe. Ese puede ser una. Quizá hay necesidad de perdón, porque todos hemos sido ofensores de Dios, pero también nos han ofendido. Bueno, para empezar, recuerde, nosotros hemos ofendido más a Dios de lo que se nos ha ofendido. Pero este es el Dios que puede sacarnos de la amargura, de lo que hayas vivido, tal como a José. ¿Qué otra necesidad hay? Bueno, obviamente, en estos días es difícil no pensar en la semana siguiente, en el mes siguiente o los meses siguientes y decir, Señor, ¿y el trabajo? Señor, y lo necesario para la vida y pagar los servicios o el préstamo. Y bueno, este es el Dios que puede ayudar. Este es el Dios que nutre. Esta es la roca. Este es tu Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios es más grande de lo que imaginas. Vamos ahora. Te agradecemos, Señor, la bendición de tu palabra y rogamos que ahora tu Santo Espíritu la aplique a nosotros y nos ayude, Padre, a vivir así, bajo la sombra de esta roca, con los brazos firmes, porque es este Dios, el Dios nuestro, el que nos arropa con bendiciones, el que es más poderoso que cualquier cosa alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados en tu carácter, no en nuestras circunstancias. Y Padre, si hay la necesidad de perdón, en ti se encuentre la fuerza. Como se la diste a José, la puedes dar a nosotros. Tú eres la fuente de esas bendiciones. Si hay la necesidad de valor, de que el miedo sea removido de nuestra mente y constantes pensamientos de incertidumbre, tú eres quien lo puede hacer. Porque eres más grande de lo que imaginamos. Y otras necesidades, Señor, ayúdanos a recordar que si tú le das de comer a los pájaros, tú también nos cuidarás a nosotros. Gracias, Señor, porque eres mucho más grande de lo que imaginamos. Y como Señor, como dice el himno, porque eres más grande de lo que imagino. Y poderoso, exalto, porque tú eres grande y digno de alabar. Así como lo hizo Jacob aquella vez, nosotros lo hacemos. Muchas gracias, Señor, por enviar a tu Hijo para hacernos aceptos delante de ti. Es en su nombre que oramos. Amén.